Un lector pequeño que se obsesione con las ballenas, luego va a querer saber de pronto de tiburones y luego va a querer entonces saber de el tiburón ballena que viene a Colombia. Luego de terminar el libro es querer indagar e ir allá afuera a descubrir lo que leíste. El humano es curioso por naturaleza, que cualquier niño en una cascada la va a pasar bien, porque va a ver el agua, porque se va a mojar, porque lo va a sentir. Decir que los niños del llano conozcan del Chocó, los del Chocó conozcan del llano, despiertan tu curiosidad, entonces te llevan allá, afuera, a pensar, a querer ir a conocer eso que estás leyendo, a ver eso en vivo. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, yo soy Juan Camilo y voy a ser el host del episodio de hoy. Vamos a hablar con Paula Guerra, la fundadora y editora de Lazo Libros. Se deben estar preguntando por qué van a hablar con una editora de libros en este podcast. Lazo Libros hace libros de no ficción, historias reales de Colombia contadas de la forma más mágica. Lazo no solo escribe libros hermosos, sino que cuenta, por ejemplo, la historia de por qué llegan todos los años las ballenas jorobadas a Colombia, por qué el Chocó es uno de los lugares más biodiversos del mundo, o explora la belleza del llano colombiano. Lazo es la primera conexión para infancias con estar allá afuera. Y Paula nos cuenta cómo ha sido este proceso, cómo nació la idea y qué impacto ha tenido en niñas y niños que han estado tan enamorados de las ballenas a través de sus libros que sus padres los han tenido que llevar a conocerlas en vivo. No se pierdan esta historia tan increíble. Y recuerden, si les gusta, nos ayuda mucho que lo compartan, se suscriban a nuestras redes o nos den un like. Para la gente que no te conoce todavía, que deberían saber qué es Lazo Libros, porque a mí me parece increíble. ¿Quién es Paula Guerra? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Paula Guerra? Bueno, soy colombiana, bogotana, amante de los libros, de Colombia, de los caballos, de viajar. Me considero una persona muy curiosa. Estudié comunicación social, hice 2 énfasis en periodismo y en producción editorial y muy temprano, gracias a una profesora que me daba edición de libros para niños, encontré mi amor por la literatura infantil. Entonces, cuando me gradué de la universidad, después hice una especialización en literatura infantil y juvenil y soy una obsesionada de los libros ilustrados, de lo que en este mundo editorial llamamos el libro álbum, que son libros de gran formato, ilustrados. Amo la naturaleza, vivo a las afueras de Bogotá, en las montañas, feliz. Soy una persona que ama la tranquilidad, la lentitud, aunque me cueste. Lucho por tener un ritmo de vida más lento y fuera del estrés. Ese es un poquito de lo que soy yo. Y sobre los libros, yo no sabía cómo se llaman los libros. El Dijiste la libro palabra, álbum, los libro el álbum libro son álbum, eso. los libros ilustrados en el que predomina mucho la imagen, pero que también la imagen juega con el texto. Entonces son todos estos libros grandotes, no digamos como en los que uno pone tanto en la sala, que tienen tantas páginas, tienen más o menos 40, 50 páginas, pero eso se llama, dentro de los géneros, digamos, de los libros de literatura infantil, se llama libro álbum. Y es todo un mundo maravilloso porque son muy poéticos o pueden ser libros informativos de no ficción, pero para mí son un gran regalo, los regalo muchísimo. No, son una belleza. Yo soy súper fan. Yo me preguntaba porque yo no sabía que así se llamaban, pero a mí me encantan. Pues a mí me gusta mucho leer y eso, pero como que los libros de que tienen mucha fotografía me parecen la cosa más linda del mundo porque uno muy rápido puede como que entender todo lo que tiene el libro y como conectar con la historia, con la fotografía. ¿Cómo terminaste entonces creando una editorial de libros para infancia? Bueno, pues en la universidad entonces me enamoro del tema de editar libros para niños y me empecé a dar cuenta que coleccionaba muchos libros ilustrados, supuestamente para niños, pero que me encantaban a mí también. Algo muy determinante fue la práctica que hice en un proyecto muy famoso en Colombia, en Latinoamérica, de promocionar la lectura que se llama Espantapájaros. Es de Yolanda Reyes. Yolanda Reyes es una gran escritora colombiana, pero además, digamos que una persona que sabe mucho de promocionar lectura, primera infancia, literatura, y este jardín tiene un enfoque muy especial hacia literatura.
Entonces tienen librería y tienen jardín infantil. Mi práctica ahí fue como abrir una caja de muchas sorpresas y como dice Yolanda, los libros ilustrados son museos abiertos a todas horas. Y ahí, digamos que empecé como a nutrir mi criterio de los libros, de los niños, de su acercamiento a los libros. Y cuando ya estaba a punto de graduarme, después de hacer la práctica, empecé a obsesionarme con el tema de Colombia. ¿Por qué? Porque me encanta viajar por Colombia, todavía no conozco todo lo que quiero conocer de mi país, pero sí puedo decir que lo he recorrido en gran parte. Y me empecé a dar cuenta que había, digamos que empecé a hacer una reflexión tanto como lectora y como editora, que había crecido con libros de otras partes del mundo, que para mí es muy válido, porque pues los libros también nos muestran otras culturas, historia de otros países, nos transportan a esos lugares, pero empecé a hacer esta reflexión de yo crecí con libros, siempre alrededor mío, afortunadamente, en una familia lectora, en un colegio donde había libros siempre a mi disposición, pero libros que no trataban sobre mi propio país, en los que yo no me veía reflejada. Y ahí comienzo a obsesionarme a estudiar qué se está publicando en Colombia, cómo estamos contando Colombia a los niños, pero también a los adultos, desde el género del libro informativo. Entonces, dentro del libro álbum hay también el género de libros de no ficción, y son libros que tratan sobre la vida real, o sea, son investigaciones, son libros que pueden ser sobre los dinosaurios, sobre la historia, sobre la música, sobre las formas, los colores, las frutas, etcétera. Todo lo que no sea ficción. Y ahí entonces digo, no, tiene que existir una editorial que realmente resalte historias sobre Colombia a través de un formato de libro álbum y no hay de Colombia. Entonces comienzo a obsesionarme durante la especialización, me tomo un año estudiando el libro informativo y comienzo a estudiar qué están publicando por fuera, qué están publicando otras editoriales que admiraba mucho en otros países en temas de no ficción. Y ahí digo, ya tiene que ser una editorial de libros informativos sobre Colombia porque hay un vacío muy grande y los lectores lo van a agradecer mucho. Ahí coincide con que estaba en la especialización y mi directora del proyecto de grado me dice como, bueno, ya para graduarte, pues tienes que presentar esa editorial. Yo ya la había bautizado, yo le decía, se va a llamar Lazo Libros porque para mí es un sinónimo de unión, es una manera en que voy a unir muchas historias colombianas, muchos universos que componen nuestro país, digamos, bajo una misma sombrilla, bajo una sola marca, una sola editorial. Me dice, listo, y para tu proyecto de grado, pues sería muy bueno que presentes la idea de la editorial, pero también como cuál va a ser ese primer libro de la editorial. Conciencialmente en ese momento me voy a ver ballenas al Pacífico, hacia Nuquí, con mi mamá, con una prima de mi mamá y su hijo, que tenía 9 años en ese momento, y voy a ver ballenas jorobadas que migran todos los años a Colombia, y siento una emoción gigante, pero además veo a Pablo, el sobrino de la prima de mi mamá que tenía 9 años, en una emoción gigante cada vez que veía una ballena. O sea, yo conté 10 ballenas, él contó 100, porque él cada vez que veía una aleta o la otra aleta para él era una ballena nueva. Y pese a hacer un montón de preguntas, pero incluso ahí la gente del tour o los locales no sabían muchas cosas de las ballenas. El caso es que regreso a Bogotá con más preguntas sobre esta migración y digo, aquí hay un tema muy potente, no hay un libro que cuente el viaje que emprenden las ballenas jorobadas todos los años a Colombia. Y digamos que ahí nace la primera idea y me terminó la especialización presentando que va a haber un libro sobre ballenas jorobadas, que va a ser el que inaugure nuestro catálogo y que va a ser una editorial que va a abarcar todos los temas posibles, desde biodiversidad, cultura, patrimonio, gastronomía, bailes, música, completa, o sea, las posibilidades de Lazo son infinitas. Y bueno, así nace Lazo Libros. No, me parece espectacular en verdad todo lo que estás contando porque por dos razones. La primera es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y es que los libros en general son una oportunidad de conocer, ¿no? Y de imaginar mil cosas que para las que conocerlas en la vida real pues tienen muchas restricciones, ¿no? Uno puede leer historias de, no sé, yo he leído historias de Australia, nunca me veo de Australia, pero como que la lectura me lleva a imaginar un montón de cosas, a vivir un montón de experiencias que de otra forma pues es difícil, ¿no? La segunda cosa es, me parece aún más increíble porque es cómo llevarle eso a una mentecita que está en crecimiento, como que absorbiendo todo como una esponja y darle la posibilidad de que se imagine todas estas cosas que existen, que es lo más increíble, ¿no? Que no son imaginación, sino que existen, y luego hacer esa conexión con la vida en Colombia, con la naturaleza, con las ballenas, me parece de verdad divino. Incluso cuando como que estábamos discutiendo si
invitarte o no, pues al principio un poquito de resistencia, como de, pero ¿cómo vamos a hablar de libros si estamos hablando de allá afuera, ¿no? De vivir la vida afuera, pero a mí me parece que es una gran aproximación a enseñarle a los niños, bueno, y a los adultos también, a como esto es todo lo que existe afuera, ahora, ahora ve, ¿no? Como que en algún Y momento de tu fíjate, vida tenlo sí. en tu cabeza y ve. Y fíjate que pasa mucho, el vuelo de las jorobadas lo regalan mucho o lo compran los papás cuando van a ir a ver ballenas y nos escriben como, vamos a ir con mis hijos a ver ballenas jorobadas a Bahía Málaga, a Bahía Solano, a Nuquí, y me hablaron de este libro y necesitamos leerlo antes de irnos, entonces eso es muy lindo. Entonces es una manera de conectarnos con ese allá afuera, 100%. Sí, no, me parece divino. Además, pensando en los niños, me parece aún más lindo porque no solamente es como que creo que tiene un doble propósito, ¿no? La conexión con lo que está afuera, pero al mismo tiempo, pues una conexión muy linda con sus papás, con su mamá, ¿no? Como de ese momento de lectura que es como yo siento un momento muy íntimo que pasa en como una relación entre un padre y un hijo y me parece divino que sea a través como de esas historias afuera, ¿no? Parece de verdad. Totalmente. Yo me acuerdo desde que me contaste esto, cuando nos conocimos, yo decía, esto es una idea demasiado increíble, de verdad, me parece divino. Y eso que dices de allá afuera y como ese momento íntimo, hay algo que tienen los libros de no ficción de este género que es muy lindo porque estás leyendo con mamá o con papá o con un tío o con la persona que te cuida y los libros informativos te invitan a hacerte muchas preguntas. A los libros de no ficción responden muchas cosas, pero también te llevan a otras preguntas. Entonces son libros que siempre tienen una conversación. No solamente vamos a leer un libro sobre ballenas, por ejemplo, con mi sobrina, sino que ella va a decir, ¿y dónde están las ballenas? ¿Y cómo es la Antártida? Ay, en la Antártida hay pingüinos, ¿y cómo son esos pingüinos? Y esos pingüinos después te hacen saltar a otro libro. Entonces es un género, yo digo que es muy potente. Una vez en una conferencia oí un término que me encantó y es que los libros informativos son para primeros lectores, es decir, cualquier lector se puede acercar a un libro informativo y le va a gustar, porque es que el vuelo de las jorobadas sobre ballenas siempre va a tener un primer lector, siempre va a tener un lector que nunca se ha acercado al tema de ballenas y son libros que entonces te responden muchas preguntas, pero despiertan tu curiosidad, entonces te llevan allá, afuera, a pensar, a querer ir a conocer eso que estás leyendo, a ver eso en vivo. El del llano tiene sonidos, entonces quieres oír cómo le cantan los vaqueros al ganado en Colombia, que son cantos declarados patrimonio por la UNESCO, quieres oír cómo suena el canto del pájaro al caraván. Entonces es llevar tu mente allá afuera y luego de terminar el libro es querer indagar e ir allá afuera a descubrir lo que leíste. Claro, se puede volver un poco como una lista de sueños para los niños, ¿no? Como Así para, es. yo tengo que ir a este lugar, o sea, hace un tiempo, ahora que diste lo de la Antártida, hace un tiempo yo vi una serie, ¿cómo se llamaba? Atypical o algo así, de un niño neurodivergente que está obsesionado con los pingüinos y mucho de su obsesión era por un libro. Y entonces el niño como que dice todo el tiempo, es que yo tengo, o sea, en algún momento de mi vida tengo que ir a ver eso, ¿no? Como que llevo pensando en los pingüinos toda mi vida y bueno, todo termina en que va a una super expedición, no sé qué, pero es como dar esa semillita para que luego puedan ir a cumplir esos sueños. Cuéntanos un poquito como un resumen corto de qué historias tiene Lazo Libros. Perfecto. El vuelo de las jorobadas está escrito por Juliana Muñoz Toro, que es una autora de Bogotá, y está ilustrado por Dipacho, autor también de Bogotá. Los dos son autores porque desde la imagen, como hablábamos al comienzo, el ilustrador está narrando. El vuelo de las jorobadas, como les contaba, pues cuenta la ruta migratoria que emprenden las ballenas jorobadas desde la Antártida hasta el Pacífico colombiano. Todos nuestros libros nacen inspirados en una pregunta o en varias, de hecho. Este libro estuvo motivado por una gran pregunta y es ¿por qué migran las ballenas jorobadas a Colombia? Y ahí empezamos una investigación con 3 biólogas pioneras en el estudio de ballenas en Colombia, que por favor revísenlas si les interesa el tema. Se llaman Susana Caballero, que está súper enfocada en temas de ADN de los cetáceos, que es profesora de la Universidad de los Andes, Natalia Botero, que es la directora de la Fundación Macuáticos, y Lilian Flores, que yo digo que es la mamá de las yuartas. Gracias a ella en los 80 supimos que las ballenas llegaban a Colombia y es la directora de la Fundación Yuarta. Entonces, este libro nace de esa pregunta y gracias a ellas pudimos identificar que hay algo muy poderoso y es que las hembras que nacen en Colombia siempre regresan a donde nacieron. Y yo ahí, digamos, Ah, como desde el wow. olfato editorial, cuando entrevisté a Susana Caballero y me contó eso,
antes de invitar a Julia Di Pacho a hacer el libro, dije, por acá se tiene que contar el viaje, pero se tiene que contar además eso tan especial, que somos una de las alacunas, es decir, uno de los lugares donde vienen a nacer los vallenatos, migran porque vienen a reproducirse en aguas cálidas y panditas, pero además qué lindo que las abuelas, las tías, siempre regresan a donde nacieron. Las ballenas que vemos en Colombia las volvemos a ver año tras año. Ellas pasan 4 meses en la Antártida alimentándose, viajan otros 4 meses y los 4 meses que están en el trópico, en el Pacífico, están solamente encontrándose con los machos o teniendo ya sus vallenatos y no comen. Entonces había un montón de preguntas que se resuelven en ese libro, que los invito a leerlo, es maravilloso, es un homenaje a la vida de las ballenas, conmueve, Juliana escribe súper lindo, es poético, es como una crónica de viaje, no te estás dando cuenta que te están contando algo sobre la ciencia o sobre un animal tan poderoso, es como un homenaje a la vida. ¿Por qué no nos muestras el libro y como que nos cuentas cómo se ve para las personas que no lo ven, sino que solo lo escuchan? Porque a mí me parece absolutamente espectacular pensar en que la portada es como la textura de la ballena. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Y bueno, desde el diseño editorial hay algo que yo siempre me he soñado. Bueno, todos los editores nos soñamos y es que el formato de los libros tenga relación con el tema. Si vamos a hacer un libro de ballenas, pues tenía que ser un libro así, grandote. Y este tiene un acabado de no se siente se siente más suave, pero como con más fricción que los otros libros, y es porque dicen que la piel de una ballena se siente como una llanta mojada. Entonces, si uno toca la portada de este libro, ya es como sentir esa piel de la ballena un poco suave. Entonces, este libro del vuelo de las jorobadas es un viaje que comienza en la Antártida, en una página que se siente el frío de la Antártida, de ese lugar en el sur, y arranca con una invitación a vivir este viaje, porque cada página que vamos pasando es iniciar este viaje, con ilustraciones hechas en muchas técnicas. Di Pacho hizo todo este libro de manera análoga, es decir, nosotros escaneamos toda la obra que hizo Di Pacho para ponerla en un libro. La primera página abre con un ojo maravilloso hecho en acrílico sobre un papel texturado y tiene muchísimos es una belleza mapas. ese libro, de verdad, es una obra de arte. Tiene muchos mapas, entonces ahí te va contando qué pasa en la Antártida, cuántos kilómetros les falta para llegar a su destino, cuántos pingüinos en fila hacen una gran ballena, cómo ven el océano, a qué huelen, cuánto pesan, y tienen un recurso que es un preguntario. Entonces hay preguntas y uno voltea al libro y están las respuestas sobre cuántos años viven, cómo es el proceso de gestación. También, mientras va avanzando el libro, te va dando muchos datos sobre qué come una ballena jorobada, por qué es tan importante este ciclo alimenticio, cómo respiran, cómo duermen, y va avanzando y te va mostrando más mapas, más datos, hasta que finalmente llegan al Pacífico, que es la escena más linda, llegan al agua cálida del Pacífico colombiano, y pues finalmente ahí se cuenta con esta escena tan especial que es la mamá llevando a su vallenato en el lomo, pues que vienen a dar vida. Y ya luego el libro, digamos que termina, se asume que las ballenas jorobadas regresan a la Antártida a alimentarse, pero van a volver, es una travesía que siempre se repite para las hembras, los machos van a otros destinos, y al final hay un mapa increíble que te muestra otras especies de ballenas que existen en el mundo y otras rutas migratorias. Entonces, las zonas azules es donde ya se alimentan y las naranjas es donde se reproducen. Y tiene un montón de guiños. Al final, por ejemplo, acá en la última página se ven las ballenas yéndose ya con sus ballenatos, pero en la primera están entrando, digamos, al libro sin sus bebés, pero al final ya tuvieron a sus ballenatos. Oye, y solo por curiosidad, si entonces las que nacen en Colombia vuelven todos los años, ¿cuántas veces van a Colombia? Porque las ballenas viven un montón de 60 años, ¿no? años. Entonces es increíble, y los biólogos han podido identificar eso porque existe un catálogo internacional de fotoidentificación, y es que las colas de las ballenas son como nuestra huella digital. Entonces las colas tienen determinadas manchas o rayones, y gracias a esas fotos que les toman a las colas de las ballenas cuando ellas salen a la superficie y vuelven a sumergirse, es que pueden identificarlas, y de hecho les tienen nombre, como la ballena, me voy a inventar, Pepita, la vimos en la Antártida alimentándose, y en otra temporada en Bahía Málaga, en Colombia. Y entonces las rastrean así.
Y hay algo muy interesante de también como de lo que han encontrado los biólogos que nos contaron para hacer el libro. Los machos son los que cantan, los machos cantan para cortejar, digamos, a las hembras y son melodías súper, son composiciones pues muy complejas y han encontrado, digamos que los machos ponen de moda las melodías en otros lugares. Entonces, digamos que una canción que cantan acá en Colombia, luego en Tonga encuentran que hay un macho cantando lo que habían descubierto en No, Sudamérica y es porque ese macho, digamos, lleva esa canción, digamos, y la pone de moda en otra comunidad de individuos machos. qué Es increíble. muy Ah, o sea, los mágico. machos sí se mueven como por todo el mundo Sí, los y las machos se hembras solo mueven. como que suben y bajan. Exactamente. Uf, qué increíble eso. Sí, es Además que increíble. me parece, yo en una época de mi vida buceaba muchísimo, hace un rato que no buceo, pero en uno de esos buceos estuve en Gorgona, en época de ballenas, y es una belleza escuchar eso, ¿no? Como que Sí, recuerdo en un buceo como de noche, pues no se veía mucho, el sonido era como si uno estuviera en una discoteca, ¿no? O sea, como si increíble. tuviera audífonos, no viste a canceling todo el tiempo, sonaba como, yo decía, es que la ballena debe estar, ¿no? A un metro mío porque esa vaina suena durísimo, es Qué impresionante. belleza eso que viviste. Sí, es muy Sí. poderoso. De verdad que son animales muy mágicos. Tienen tantas cosas por descubrir. Bueno, y el segundo libro es Llano, escrito por John Moreno Riaño. Él es un autor del Casanare, es músico, llanero, escritor y está ilustrado por Paula Ortiz, que es de Medellín, es una gran autora, ilustradora de libros para niños. Y este libro es, digamos, un recorrido por la historia del llano desde la llegada de los conquistadores hasta el día de hoy. Entonces te cuenta cómo era el llano antes, cómo es el llano ahora, un poco de la vida cotidiana en los fundos y en los hatos llaneros, un poco de la tradición de la vaquería, pero también sobre la fauna y la vida, los animales que le dan vida a esta región. Y está todo escrito en versos, como en coplas llaneras. Y cada uno de los poemas que escribió John lo hizo basándose en un ritmo del joropo, que es pues la música tradicional de esta región en Colombia. Entonces es muy lindo porque el libro puede ser cantado, el libro viene con un audiolibro, entonces tú puedes escuchar todos los poemas en voz de John, con una musicalización de fondo. Uno de los poemas lo adaptamos a una canción llanera sobre el caballo y el libro responde mucho a de donde nace también esta tradición de la vaquería, porque hay tantos caballos y tantas vacas en esta región y tiene mucho que ver con la llegada de los españoles que llegaron con los caballos y después cuando los jesuitas estuvieron en los llanos orientales instauraron el sistema de los hatos y de estos grandes grupos de ganadería y hoy en día pues sigue siendo toda una tradición y es una región pues que está antes de la Amazonía, donde hay mucha vida. Y el llano es un territorio muy sonoro, el llano es muy musical, se le canta al amanecer, a la vaca, a la familia, entonces queríamos que el libro fuera sonoro. Entonces a medida que tú vas avanzando en ese libro, te encuentras con unos códigos QR que cuando los escaneas puedes escuchar, por ejemplo, el zapateo del joropo, cómo suena cuando bailan el joropo o cómo suena el canto del pájaro al caraván y los 4 tipos de cantos de trabajo del llano que son muy especiales, es la manera en que los vaqueros se comunican con el ganado cuando lo arrean, cuando lo ordeñan, cuando lo quieren tranquilizar, una tradición que se está perdiendo, que fue declarada Patrimonio por la UNESCO y hace parte del libro. Entonces es un libro maravilloso, lleno de imágenes representativas del llano, de los llaneros y de los animales del territorio. Es hermoso. Y hay algo muy lindo que se logró con este libro y es que yo como editora también me soñaba que en Lazo cada libro, digamos, le diera una voz propia a los autores. Entonces, qué mejor que un llanero para narrar el llano, para contar el llano. Y eso es muy especial porque pues John es un abanderado de la cultura llanera, del patrimonio llanero y de la música llanera. Entonces es muy lindo una persona que lo ha vivido de primera mano, que pueda escribir y contar su territorio a personas que no lo conocen o personas que sí lo conocen, pero que se ven representadas ahí. Hay niños que llegan a la feria del libro y ven la portada que es un vaquero llevando una vaca y dicen, ese es mi abuelo, ese es el toro de mi casa. Eso es muy lindo en la literatura y es que nos veamos representados y que nuestro contexto haga parte de la literatura, eso es muy poderoso. Y además de eso que estás diciendo, algo que me parece espectacular es que es una forma de cómo salir allá afuera a culturas completamente diferentes, ¿no? Porque si un niño del Chocó lee un libro del llano,
es como, pucha, es una cultura completamente diferente que yo no conozco, que no sé si algún día voy a conocer. Es una forma de conectar incluso adentro de un país, ¿no? Como de un país que Exacto. en teoría es tan pequeño, pero pues que es tan diferente en cada una de las regiones. Qué belleza. Así es, y eso que acabas de decir es muy lindo y es también la esencia de donde viene el nombre de lazo, que significa unión, y es eso, como unir no solamente esas historias colombianas, sino los lectores, lo que acabas de decir, que los niños del llano conozcan del Chocó, los del Chocó conozcan del llano. Entonces, bueno, ese es el segundo. Y el tercer libro se llama Chocó, Selva, Lluvia, Río y Mar. Está escrito por Belia Vidal, ella es una gran autora de Vallasolano, chocuana. Está ilustrado por Geraldine Ramírez, que es una artista, ilustradora, autora de Bogotá. Y este libro es muy especial, también narrado desde la voz de Belia, digamos, pero está narrado realmente desde la voz de Emilia, que es una niña de 10 años que vive en Quibdó, es de Quibdó, sale a vacaciones, y como a muchos en nuestra vida, le piden que escriba un diario de sus vacaciones. Y mientras va viajando por el río Atrato, yendo a visitar a sus abuelos, y después cuando viaja en avión hasta Vallasolano, a la costa pacífica colombiana, va narrando a modo de diario lo que vive en el viaje. Y a medida que va avanzando ese viaje, hay infografías sobre el ciclo del agua, los ríos importantes de la región, temas culturales, animales endémicos, cómo se mide la lluvia, por qué llueve tanto. Es maravilloso. Acá está este libro, esta es Emilia, y es un recorrido por esta región, pero además no solamente es un recorrido por el Chocó, que es un departamento de Colombia, sino por el Chocó biogeográfico, que es como hablar de la Amazonía. O sea, es un corredor biodiverso que va desde Panamá hasta Ecuador, pero la mayoría, el 65%, está en Colombia. Entonces es Yo una no tenía invitación ni a idea de mirar. eso que acabas de decir. No tenía Exacto, la menor se idea. llama el Chocó biogeográfico, y los Wow. chocóes eran quienes habitaban este territorio, y de ahí viene el nombre de esta ecorregión y del departamento de Colombia. Ah, Y es wow. maravilloso porque es uno de los lugares más biodiversos del mundo debido a la Sí, sí, cantidad sí. de agua. Donde hay agua hay vida. Ujú. Y el Chocó biogeográfico tiene muchos ríos, es un lugar en donde llueve mucho por su posición geográfica, y es por estar a un lado de las cordilleras. Las nubes chocan con la cordillera, caen en arroyos, en cascadas, llegan al mar, por las altas temperaturas se evaporan y el ciclo vuelve a empezar y a empezar. Y tiene arriba, en el Urabá, tiene el mar Caribe, y hacia el otro lado tiene el Pacífico. Entonces tiene dos salidas a mar, muchos ríos, mucha vida y muchas especies endémicas. Entonces es un libro maravilloso que conmueve, que conecta con la voz de Emilia, porque se siente una niña de 10 años contándote lo que está viviendo. Y es un viaje por esta selva maravillosa, húmeda, llena de vida, donde también ha habido dolor, donde ha habido violencia, donde ha habido desabandono del Estado. Entonces, es un libro que no ignora eso, que también habla del racismo estructural, que es el racismo que tiene el gobierno hacia poblaciones que creen inferiores porque son poblaciones afroindígenas. No, y es que además el Chocó es el estado, el departamento más abandonado históricamente del país, ¿no? Que ha sufrido tanto durante tantos años. Sí, para Belia era muy importante, y digamos que desde Lazo también era muy importante hablar de una región que tiene tanta vida sin ignorar el dolor. Cuando empezamos a hablar de, bueno, vamos a hacer un libro sobre el agua, decíamos como tantas maneras del agua. Está el río, pero el río que también a veces lleva incluso a víctimas de la violencia, el agua también como dolor, el agua como lágrimas. Entonces, de alguna manera pudimos incluir eso. Hay un guiño, por ejemplo, hay como una mención a la masacre de Bojayá, que es una de las masacres más fuertes que ha vivido Colombia. Y su papá siempre le dice a Emilia que ella nació 10 años después de la masacre de Bojayá, y ella dice que su papá siempre se lo dice para que ella nunca lo olvide. Y ella durante el viaje pasa por Bojayá y pasa por la iglesia donde fue la masacre. Y hablando en términos de representación, es muy lindo que en los libros habiten esas historias, y que realmente la representación afro en este libro sea tan importante y tan contundente. Hay una anécdota que tengo que es muy especial. Estando en la Feria del Libro de Bogotá, se acercó un señor chocuano y me dice: qué emoción que exista ese libro sobre mi territorio, ¿podemos verlo? Y yo, claro. Entonces lo empecé a mostrar,
y me dijo, ¿y hablan de Bojayá? Y le dije, sí, en una parte se menciona, ¿quieres que lo leamos? Entonces yo le leí esa página y cuando terminé de leerla me dijo, muchas gracias, mi papá se murió en la masacre de Bojayá. Y él estaba No, con su hija y yo me puse a llorar, él se puso a llorar y nos dimos un abrazo y es muy potente y él estaba realmente muy conmovido y muy agradecido de esa memoria, de que no se olvide y de que se mencionara apenas en 3 líneas. Entonces, pues yo creo que eso también hace la no ficción y es construir memoria y realmente como plasmar eso que nos representa. Entonces, con este libro es digamos, muy presente. no, pues qué belleza, ¿verdad? Esos 3 libros. Por ahí leí que vas a sacar uno del páramo, que me parece una belleza porque yo soy un enamorado del páramo y de los frailejones y además me parece una belleza pensar en las infancias puedan entender lo que pasa con los frailejones y con el páramo. A mí me cuesta trabajo explicar qué es lo que es el páramo, ¿no? Hace poquito alguien me preguntaba y yo como, no, pues es como un ecosistema que no existe en muchos lugares, Sí. está entre como esto y esto, pero es difícil, ¿no? Como que explicarlo. Sí, además ese libro abarca más que un páramo. Es un libro que invita a viajar por muchos ecosistemas de Colombia. Y viajar por muchos ecosistemas de Colombia quiere decir entender por qué somos el segundo país más biodiverso del mundo y mucho tiene que ver con nuestras alturas y la disposición de agua que tenemos y nuestro lugar en el planeta. Y es un recorrido desde las alturas que arranca en glaciares, pasando por páramos, bosque de niebla, llegando a tierras bajas, cavernas, desiertos, hasta llegar a la costa, alta mar y profundidades del mar. Entonces hay un capítulo especial, hay una parte especial sobre el páramo, que pues va después de los glaciares, digamos, como en este viaje altitudinal, y es un ecosistema, como tú dices, muy especial, es una fábrica de agua en donde los frailejones gota a gota van creando los grandes ríos y pues el poder del agua. Entonces ese libro va a salir a finales de este año, es maravilloso, es como un atlas de la vida biodiversa de Colombia. Después me sueño uno de solo los páramos, o sea, yo siento que es también un lugar y viene, o sea, ahí he visto documentales, he visto muchas cosas de páramos y es una idea que me ha rondado mucho y es muy especial pensar además, es que creo que solamente hay en Ecuador y Colombia, si no estoy mal, pero sí es un ecosistema, de hecho en Colombia tenemos el más pequeño y el más grande del mundo. Es un ecosistema muy importante, entonces sí, ese viene el siguiente libro y hay otro libro que viene en camino que responde también a cuestionamientos que me hacía desde la edición y era cómo narrar este tipo de historias colombianas a primera infancia, es decir, más o menos de 1 a 3 años. Porque los libros que hemos publicado son más de, digamos que se lo gozan de 0 a 100 años, digo yo, pero por supuesto ya requiere como otra profundidad en los textos, entonces Chocó es más recomendado de 8 en adelante, los otros dos pueden ser de 4 o 5 en adelante, entonces ahorita viene un libro con los mismos autores de Llano, que se llama Tucucito. Tucucito es como le llaman al colibrí en el llano y es un libro en el que el loro real le pregunta a todos los animales, casi a todos del llano, que es un tucucito y cada uno le va dando una pista hasta que al final le dicen que es un arcoíris con alas y se habla un poco del colibrí y de esta ave que tiene 1000 colores y muchas especies que es endémica de América y que pues en el llano y en Colombia hay muchos. Entonces ese es otro formato que vamos a sacar para llegarle a lectores mucho más pequeños, un libro más corto con un formato muy diferente y una colección para bebés. Eso también es algo nuevo que viene en Lazo. Tengo una pregunta y es, ¿cuándo van ustedes a ver eso, no? Como que van al llano, van a ver a las probadas, van a el Chocó, ¿cómo es como esa parte, digamos, de ustedes ir a vivir la experiencia afuera? Ay, sí, ir allá afuera. Es muy importante. A mí no me gusta ser como una editora de escritorio y para empezar a editar un libro yo necesito sentirme muy cerca al tema, a ese universo. Entonces es muy diferente si yo voy a editar un libro del llano y nunca he ido al llano, ¿cómo le voy a decir al escritor, oye, deberíamos incluir tal cosa o esto no lo entiendo? Pero si ya lo viví es diferente.
Entonces, con el vuelo de las jorobadas, pues como conté, fue un libro que nació en un viaje. Entonces ahí yo llegué con un montón de documentación y los autores ya conocían y ya habían visto y lo habían vivido, entonces fue maravilloso, pero también ahí nos valemos mucho de lo audiovisual, de lo que exista en internet para seguir viajando a esos lugares que vamos a narrar. El del llano fue en plena pandemia, yo pues ya vivía en el llano, Paula nunca había ido al llano y en pandemia fue un trabajo muy lindo porque fue toda una investigación desde Antioquia, donde ella vive, trasladándose al llano para poder ilustrarlo. Y yo en ese momento sí ya había ido mucho al llano y volví al Hato San Pablo, que es un hato en Norocue, muy cerca al río Cravo Sur, en Casanare, y ahí estuve con vaqueros, hice una cabalgata, les dije, yo quiero ver unos hormigueros, y fue como, no, es súper difícil verlo, y yo, no, yo quiero, y al final vimos el oso palmero, entonces el oso palmero sale en el libro, yo volví y le dije a Paula, tiene que salir el oso hormiguero, tiene que salir la tierra rojiza del llano, porque desde que uno llega al llano todo es rojo y uno se le ensucia todo de tierra rojiza de este territorio. Tienen que salir el canto al caraván porque todos los días me despertó el canto al caraván, el caraván y te vuelan al ladito porque son todos violentos, porque ponen sus nidos en el piso, entonces uno va por ahí, pasan al lado. Entonces todo eso me daba muchos insumos para decir, esto tiene que salir en el libro. Y en el caso de Chocó, Belia vivía en Quibdó, Geraldine y yo en Bogotá, entonces nos fuimos a visitar a Belia, Geraldine como ilustradora, como una esponja tomando fotos, observando todo, sintiendo la humedad, fuimos al mercado, probamos las frutas, hicimos un taller con niños y niñas en el que les preguntamos para ellos qué significaba el agua, qué significaba la lluvia, qué hacían en vacaciones, cómo era su vida cotidiana, porque precisamente Emilia iba a contar eso, entonces hubo muchas escenas que nacieron en esos talleres y fue muy lindo que Belia nos mostrara su ciudad, su territorio, que conociéramos el río Atrato, recorrimos el río Atrato, vimos la vegetación, tomábamos muchas fotos que literal se volvieron postales del libro y compara uno y es la foto que tomamos está ilustrada en el libro. Entonces eso es muy lindo porque Geraldine nunca había ido al Chocó, entonces ella tenía que ver de qué color era el atrato, cómo eran los yarumos, cómo eran las palmeras, qué pájaros había en la ciudad o qué pájaros volaban por el río, cómo era la selva, etcétera. Entonces eso es muy importante en Lazo a la hora de hacer un libro, vivir el territorio, irnos allá afuera, salirnos de lo que Internet nos muestra, salirnos del escritorio y vivir realmente el territorio, es muy importante. Me parece de verdad un sueño de vida lo que estás haciendo, o sea, como que sí estás llegándole a, pues a tantas personitas que de verdad esto les puede cambiar la vida, me parece divino. Oye, y justo por eso te quiero preguntar cómo es como la conexión con las infancias de Lazo que has visto tú. He visto que hacen a veces como lecturas en el parque, ferias, también he visto que a veces como que cuentas historias de cómo los niños reaccionan, el hijo de tu prima, cómo viven los niños los libros. Bueno, ha sido muy emocionante porque, valga la redundancia, se emocionan y eso es lo más gratificante. Son libros que releen y releen y llegan los papás y nos cuentan en ferias. No, mi hijo está obsesionado con el vuelo de las jorobadas, su cuarto lo hizo ahora de ballenas jorobadas. Fuimos a ver ballenas porque se obsesionó con las ballenas, puso la portada del libro en todo su cuarto y es como los marca realmente. Hay otra historia en una feria muy linda que se llama Joaquín. Joaquín debe tener por ahí unos 3 4 años. Y llegó un día a bazar al stand de Lazo y le encantó el vuelo de las jorobadas y leímos fragmentos juntos, yo me senté con él a leerlo y el último día de la feria llegó la mamá. Me dijo, Paula, qué pena, Joaquín me pidió, obviamente ese día, el viernes anterior, él se llevó el libro, lo compró, se lo llevó a la casa y el último día de la feria volvió la mamá y me dijo, qué pena, me lo hizo leerlo 2 veces esta mañana, pero le dije que íbamos a volver a la feria y me dijo que por favor volviéramos a donde Paula, que tú se lo volvieras a leer. Entonces obviamente yo volví a leerle el libro a Joaquín y le decía, pero ya tienes el de ballenas, ¿quieres leer el del llano? No, quiero leer el de ballenas y leímos otra vez ese libro. Y es absolutamente gratificante, ya estamos llegando a colegios, entonces también es muy lindo que incluso desde la academia, desde el sector escolar estén mirando hacia autores colombianos, se estén como sensibilizando hacia lo que estamos haciendo y publicando sobre nuestro propio país, incluso en colegios bilingües, en colegios que muchas veces otro país y otra cultura está muy arraigada. Eso ha sido maravilloso y estamos empezando a hacer los picnics de libros una vez al mes, los domingos en el Parque El Virrey en Bogotá y convocamos
por redes y llegan familias y niños a leer, personas que nunca han visto los libros y se van completamente enamorados. Y yo creo que es muy lindo pensar que, claro, los libros de Lazo los compran los adultos para los niños, pero es muy lindo ver cuando los niños llegan a las ferias y le dicen a su mamá y a su papá y toman ellos mismos la decisión y dicen, es que lo quiero. Y la mamá le dice, vamos a dar una vuelta, vas a comprar un libro en la feria, vamos a dar una vuelta y escoges. Y de repente vuelve y me dice, no, es que quiere este libro. Y él llega a escogerlo. Entonces es muy lindo como estamos llegando a los lectores que nos inspiran. Y también es muy lindo darnos cuenta que Lazo definitivamente es de 0 a 100 años. O sea, llegan así como llegan niños de 1 año con los papás hasta 12 años. Llegan personas de 50 años que dicen, mira, yo soy un enamorado del Chocó, del llano, y quiero regalarle este libro a mi esposa o quiero darlo de regalo a mi jefe. Entonces se vuelve también, son libros tan bien ilustrados y tan bien hechos, de verdad que me siento muy orgullosa, siendo muy humilde, que lo terminan regalando como un libro objeto. Entonces eso también es muy lindo, son libros regalos y el impacto que estamos haciendo con los niños pues es muy lindo. Y también hay algo muy lindo que ha pasado y es que hemos podido llevar los libros a donde pertenecen. Entonces ya no lo presentamos en el torneo del Joropo, que es un festival del Joropo que se hace en agosto. Sí, sí, sí. Y lo presentamos en Villavicencio, en la Universidad Santo Tomás, con niños universitarios que estaban completamente conmovidos de ver que existiera un libro sobre su territorio y se volvió como un símbolo. Y luego hicimos talleres con niños de escuelas veredales de Villavicencio que estaban emocionadísimos de ver un libro también sobre su lugar, donde viven. Y el vuelo de las jorobadas, gracias a Flecho, que es este festival en torno a la escritura y la lectura del Chocó, hemos podido llevar el vuelo de las jorobadas incluso a donde están las ballenas. Entonces los autores han estado en Bahía Solano, en Quibdó, con niños y niñas que tienen las ballenas cerca y que no saben nada de las ballenas, posiblemente, en muchos casos. Entonces eso ha sido muy lindo. De verdad, qué belleza todo eso y qué belleza ver como esa conexión tan fuerte con las infancias. Y algo que me he preguntado mucho en realidad desde que pensé en cómo hablar contigo es qué impacto tiene esto en la vida de esas infancias, ¿no? Yo me imagino que como este niño que contaste que se obsesionó con las ballenas y tiene ballenas por todos lados, pues eso tiene que tener un impacto en el futuro, ¿no? No sé si necesariamente en su carrera profesional o personal o con qué sueña, ¿no? Como que cómo se conecta con la naturaleza, pero también, honestamente, pues como que con este mundo tan cambiante, con lo que está pasando con el clima, creo que es lo que más lindo me parece de Lazo, que esto tiene que marcar a las infancias de tal forma que digan, no, yo me quiero dedicar a entender más sobre esto o me quiero dedicar a vivir en el llano, o como tantas cosas que puede crear. Qué lindo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los marca, le abre los ojos a muchas cosas. Nuestros libros, digamos que están lejos de ser moralejudos, pero son narrativas tan poderosas que tú cierras el libro de las ballenas jorobadas diciendo, wow, quiero ir a verlas y qué animal tan poderoso y seguramente nunca le vas a hacer daño. Y en ningún lado del libro dice, vamos a salvar las ballenas, vamos a cuidarlas, pero es un libro y todos los 3 libros te abren los ojos frente a tantos temas de biodiversidad, de agua, de historia, de tradición, que yo digo que uno cuida lo que uno conoce. Y definitivamente los lectores de Lazo, pongo las manos sobre el fuego, que son unos abanderados de Colombia y si son extranjeros, van a inflar el pecho hablando de Colombia a partir de esos libros porque realmente sí uno valora lo que conoce, así es el ser humano. Estamos impactando comunidades locales y estamos teniendo un impacto que yo creo que ahorita no nos imaginamos, pero sería muy lindo poder medirlo. Ahorita, por ejemplo, gracias al Ministerio de Cultura de Colombia vamos a llegar a 1.500 bibliotecas públicas del país y pensar que esos libros van a llegar de manera gratuita a muchos lugares donde no llegamos nosotros ni por tienda online ni por librerías aliadas, pues es maravilloso impactar a tantas personas. Y lo que tú dices, yo creo que en su carrera profesional o en su manera de ver la vida, en la sensibilidad que les está formando hacia la naturaleza, hacia este planeta que habitamos, pues es muy grande. Y también creo que son libros que te ayudan a saltar de un tema al otro. Quizás leyendo el Chocó te vas a preguntar ¿y qué otras selvas tan biodiversas hay en Colombia? La Amazonía. Pero la Amazonía también está en Perú, está en Brasil. Entonces de pronto te va a llevar a saber más de Brasil y por eso yo digo que el libro informativo es una ventana al mundo
y que forma lectores, porque realmente un lector pequeño que se obsesione con las ballenas, luego va a querer saber de pronto de tiburones y luego va a querer entonces saber de el tiburón ballena que viene a Colombia, que está en Colombia, no sé, un montón de temas que te van como despertando la curiosidad. Yo digo algo en lazo y es que la curiosidad nos mantiene vivos. De verdad me parece espectacular y además que, bueno, dos cosas. La primera es que pues también hay temas infinitos, ¿no? Ahorita que dijiste el tiburón ballena, yo estaba pensando en cuando estuve en Gorgona, en Malpelo, también estuve, hay tantos tiburones martillo, ¿por qué? ¿No? O sea, cuando yo fui, yo pensaba, como es que hay cardúmenes de tiburones martillo acá, Increíble. ¿por qué Y hay unas están? especies endémicas, creo, que son muy chiquiticas Sí, en Colombia. Es increíble. y porque además solo están, porque si uno está en Gorgona, es dificilísimo ver un tiburón martillo, pero te vas a Malpelo, que honestamente está ahí al ladito, y hay miles de tiburones martillo. ¿Por qué Imagínate pasa un eso? libro, exacto, no No, sé, y eso es y increíble, un libro sobre sí, sobre Malpelo, pues estos tiburones. me parece increíble. Y ya para terminar, pues digamos, todo lo que has dicho, lo he dicho ya varias veces, me parece divino por varias cosas. Primero porque pues todo esto que tú estabas diciendo, incentivar a las infancias a leer, a mí me parece que leer es una de las cosas más lindas que hay, como que uno se imagina y aprende tantas cosas, pero es la mezcla perfecta con vivir afuera y el motivo de este podcast es vivir afuera, es la oportunidad de, como tú misma lo dijiste, mantenerse curioso, ¿no? Cada vez que uno sale y escucha algo o ve una planta o ve un árbol o va a una montaña, es como, pucha, ¿qué es esto tan divino que no había visto antes y que pues es, ¿no? Cada día pues se va y si no lo vivo, pues cuando más lo voy a volver a vivir. Eso me parece divino. La pregunta que te quiero hacer para terminar es, ¿cómo crees que uno puede motivar pues, a las infancias, pero también a sus papás y mamás, para que como que cultiven ese amor por esas dos cosas, por la lectura y por estar viviendo todas estas experiencias y que crezcan como con este amor por esos dos como elementos tan importantes en la vida? Yo creo que con los libros es muy importante que los libros hagan parte de la casa, que los libros estén no solamente en el colegio, en la biblioteca, sino que los libros estén en la sala, en el cuarto, en la cocina, ¿por qué no? Y que los libros realmente sean otro juguete más con los que ellos se van a encontrar. Mis sobrinos, por ejemplo, son tres, tienen 4 años, 3 y 1. Los libros, ellos llegan del colegio y hay toda una ventana llena de libros al lado del sofá donde ellos juegan antes que les están haciendo las onces o la comida. Y entonces los libros están en todas partes, tanto que cuando van al baño piden un libro mientras van al baño, o cuando se están bañando en la tina piden un libro que les leen mientras están en la tina, y luego se van a dormir y hay que negociarles porque ya es la hora de dormir y quieren que les lea unos 5 libros, pero los papás dicen no, 3 y te duermes, y ellos quieren 6 y quieren cada vez más historias. Esto es eso, porque los libros están en todas partes. Otra cosa que es muy importante es que la lectura, y que tú lo mencionaste, es como un triángulo amoroso, es el libro, mamá o papá y su hijo. Y ese momento es muy especial. Entonces, cada vez se vuelve un momento tan íntimo que ellos lo van a disfrutar porque saben que mamá o papá va a estar con ellos, que un libro representa un momento en familia. Y ir allá afuera, yo creo que uno realmente no aprende la vida solamente en un salón de 4 paredes en el colegio, sino que la educación alternativa, pues yo adoro ese pensamiento de ir al río, ensuciarse, sentir la arena, comer, probar, hablar con la gente. Y eso también yo creo que es de motivar. Un niño nunca va a decir, vayamos a una cascada, pero te aseguro que es que desde de ser genuino, o sea, el humano es curioso por naturaleza, que cualquier niño en una cascada la va a pasar bien, porque va a ver el agua, porque se va a mojar, porque lo va a sentir. Entonces yo creo que entre uno más pueda tener actividades con sus hijos afuera, al aire libre, pues esa persona va a ser más curiosa, va a vivir el mundo, no desde una sala, desde un televisor, desde una tablet, desde una pantalla, sino realmente sintiendo. Yo creo que somos los seres humanos, somos seres sensoriales, tenemos que sentir, tenemos que oler, tenemos que mojarnos, sentir frío, sentir calor, conocer, hablar con la gente, eso es curiosidad y los viajes hacen eso y pues Lazo literal está basado en mi amor por los libros y mi amor por Colombia y los viajes. Estás creando una serie de libros como una herramienta para conectar a las infancias con el mundo allá afuera, ¿no? Con sus culturas, con los animales, los ecosistemas, la comida, las actividades. Y me parece espectacular. Felicitaciones, de verdad.
me deja como súper ilusionado esta conversación porque sí creo que es algo espectacular que están haciendo ustedes en Lazo. Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos toda la historia. Esperemos que de verdad todo esto motive a la gente a leer los libros sin duda, pero también a como que vivir las experiencias que les enseñan esos libros. Paula, de verdad que qué conversación tan increíble. No, Juan Camilo, a ti, a todo tu equipo, maravilloso. Todo lo que hablamos, a mí me emociona mucho muchas veces mirar atrás y ver todo lo que ha pasado en Lazo y volver a recordar los inicios y soñar. Entonces me deja muy motivada la conversación y mil gracias por la invitación. Para que la gente pues, te siga, tienes Lazo Libros en Instagram, ¿cómo es la cuenta? ¿Y tienes algunas otras redes o algo que sea relevante? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como @lazo_libros y nuestra página es lazolibros.com y ahí pueden encontrar todos nuestros libros, nuestro manifiesto, qué hacemos, más noticias y hacemos envíos por ahora a todo Colombia y ojalá podamos llegar muy pronto a otras partes del mundo. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto, allá afuera.